en vídeo, ¿eh? O sea... ¡Qué gorra más buena, macho! ¡Madre mía, increíble! Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. Estamos en las instalaciones de Ciudad Deportiva Sur, en Ciudad Real, y en el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo se desarrolla una concentración de menores de la Federación de Pádel de Castilla-La Mancha, con 47 menores que vienen de toda la comunidad. Además, vamos a hacer el análisis y comparativa de la que para muchos medios fue la mejor pala del 2021. Si queréis ver otros vídeos de palas que hemos analizado, os los dejo por arriba. Aprovecho para agradecer tanto al Patronato como al Ayuntamiento de Ciudad Real el ayudarnos en el desarrollo de este tipo de eventos. Dentro intro y comenzamos. Y la pala que vamos a analizar hoy es la Babolab Air Viper, una de las palas más interesantes y más vendidas del 2021. Vamos con las especificaciones técnicas de la pala. Que tiene forma de diamante híbrido, un peso de 355 gramos, se nota bastante ligera. El material de la cara de la pala es carbono 16K, con acabado rugoso. Lleva 3 capas de goma X-EVA. Es una pala de tacto duro y de punto dulce medio con un balance alto. Una vez vistas las características de la pala, os dejo con el vídeo en el cual vamos a ver el desarrollo de la tecnificación y aparte con las 3 comparativas que en este caso las van a realizar jugadores de menores de la Federación de Pádel de Castilla-La Mancha. En la primera comparativa contamos con David, que juega en la posición de derecha, su categoría es Junior y su pala de juego la Bull Paddle Vertex 03 Control, una pala con forma redonda, con un peso de entre 365 y 380 gramos, de dureza media, el material es carbono 12K y el punto dulce amplio. Los ejercicios programados con el grupo de David son de velocidad de reacción en red, más concretamente comenzarán con bandeja, y el elemento que utilizaremos es un banner que dificulta la visión de salida de la bola, que será lanzada dando un aviso sonoro al jugador. Añadiremos dificultad al trabajo con velocidad de reacción, realizando la segunda fase del ejercicio con volea.
Y en la última parte de la estación ya realizaremos el trabajo de reacción con nuestros jugadores detrás del banner y sin aviso sonoro. El jugador tendrá que estar concentrado con su visión en los bordes exteriores del banner para que cuando el monitor tire la bola pueda realizar el armado y ejecución técnica del golpe. Bueno, vamos con la comparativa express con David de su Vertex 03 Control y la Air Viper. David, en el primer punto a analizar, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? Con esta. ¿Con esa? Segundo punto a analizar, en red, bolas ofensivas. Con esa. ¿Con esa. ¿Con esta? En el tercer punto a analizar, fondo de pista. Con esta. Cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala. Con esa. Con esta. Y el último punto a analizar, salida de bola. Con esa también. Con esta también. Vale. Si la Air Viper fuera tu pala, ¿qué es lo mejor que tiene? La potencia que tiene. La potencia. ¿Y lo peor? Yo creo que la forma. Estamos aquí con Carla Serrano, la seleccionadora de menores, aparte es jugadora World Padel Tour y una de las mejores jugadoras de Castilla-La Mancha, y gestiona y dirige todo el área de menores conmigo. Así que, Carla, cuéntanos cuál es el objetivo final de las concentraciones de menores. Bueno, muy buenas tardes a todos. El objetivo al final de las concentraciones, aparte de que los chicos se conozcan y tener el mayor volumen posible de jugadores menores en Castilla-La Mancha, al final es ir teniendo un seguimiento de ellos más o menos mensualmente o cada 2 meses, también junto con los torneos, para finalmente, después de un largo proceso de ojeamiento y de selección y demás, intentar conformar a los mejores jugadores para llevarlos con la selección de Castilla-La Mancha y competir en el Campeonato de España de selecciones autonómicas. Muy bien, pues nada, te invitamos a que en un próximo vídeo nos dejes la pala para que la analicemos. Encantados. Y ya vemos un poquito qué Siempre. tal funciona. Fenomenal. Seguimos con la concentración. La segunda comparativa la hacemos con Sergio, que juega en la posición de revés. Su categoría es alevín y su pala la Bull Padel Hack 02 del 2021, con forma de lágrima, un peso de entre 365 y 380 gramos, dureza media alta, el material es carbono 18K y el punto dulce medio. En la prueba de la Babolat Air Viper con el grupo de Sergio trabajaremos con las bolas de distinta presión. En la primera parte del ejercicio defenderán doble pared y zona central con bolas pinchadas. Dependiendo de la presión de la bola, deberán modificar su armado y sus pasos de ajuste para poder defenderlas. Como variante para adecuar a nuestros jugadores a situaciones de competición, realizaremos un ejercicio con volea, cuyo objetivo es que su bola bote en fondo de pista indistintamente de la presión de la misma. Vamos con la comparativa express con Sergio del Pino de su Bull Padel Hack 02 y la Air Viper. En el primer punto a analizar, en red, bolas de control. Sergio, ¿con cuál te quedas? En esta. Perfecto. En el segundo punto a analizar, en red, bolas ofensivas. En esa. ¿Esta? Vale. Tercer punto a analizar, fondo de pista. Esta. Cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala. Esta. Y el último punto a analizar, salida de bola. Esa. Perfecto. Si la Air Viper fuera tu pala, ¿qué es lo que más te ha gustado? Que sale mucho la bola. ¿Vale? ¿Y lo que menos? Que es muy blanda al darle. Y en la tercera comparativa contamos con Héctor, que juega en la posición de derecha, su categoría es cadete y su pala de juego la Sius Platinum, una pala con forma de lágrima, con un peso de entre 350 y 380 gramos, dureza media, el material es carbono 24K
y el punto dulce medio. En la última comparativa con el grupo de Héctor realizaremos situaciones de ataque y defensa unidos con tensión por pareja. Comenzaremos con defensa de doble pared. Es importante ayudar a nuestro compañero a que tenga menos tensión desplazándonos hacia el centro de pista. De esta manera conseguiremos que los jugadores se muevan de forma solidaria, cubriendo el mayor porcentaje de la misma. Como variante podemos utilizar los tensores en continuación de punto en red para trabajar tácticamente con la dirección de las voleas. Vamos con la comparativa express con Héctor Rapallo de su Sius Revolution y la Air Viper. Héctor, en el primer punto a analizar, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? Con esta, con la Sius. ¿Vale? En el segundo punto a analizar, en red, bolas ofensivas. Con la Babolat. Con la Babolat. En el tercer punto a analizar, pasamos a fondo de pista. ¿Con cuál? Con la Sius. Cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala. Tú dirás. La Babolat. La Babolat. Y el último punto, salida de bola. La Babolat. La Babolat. Si la Air Viper fuera tu pala, ¿qué es lo mejor que tiene? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Que sale mucho. ¿Vale? ¿Y lo peor? Que no la manejo muy bien. No me gusta. Vale, perfecto. Y vamos con nuestro análisis final de esta Air Viper, que nos ha gustado en casi todos los aspectos de juego. Puntos positivos que tiene la pala. El primero, la salida de bola. Es una pala que vais a disfrutar muchísimo en red, en remates, voleas, víboras. Otro punto positivo que tiene es el peso de la pala. Es una pala súper ligera que se mueve perfectamente tanto en red como en situaciones de fondo de pista. Otro punto que destacamos es el puño y el equilibrado de la pala. Al tener un puño tan largo se genera mucho palanca en los golpes ofensivos. Claro, esto hace que el equilibrado de la pala tienda un poquito más hacia la punta, pero no vais a notaros incómodos en situaciones de fondo de pista. Y el último punto que destacamos es el tacto de la pala. La combinación de gomas que ha hecho Babolat con ella, que ha colocado una goma rígida en las partes externas del núcleo y una goma central un poquito más blanda, hace que os encontréis cómodos tanto en situación de volea como en situación de fondo de pista cuando requiráis un poquito más de control en las bolas. Y en cuanto a los puntos negativos, sí que es cierto que nos ha costado un poco de trabajo encontrar puntos negativos en esta pala. Si tenemos que destacar uno, cuando no impactamos con el punto dulce, igual la pala se desequilibra un poco. Y nos mojamos. ¿A qué jugadores va destinada esta pala? Si buscáis una pala que os dé un plus de potencia en red, esta Air Viper es perfecta. Es indicada para jugadores que busquen una pala ligera sin que les penalice en situaciones de bolas ofensivas. Y por último, el tacto de la pala hace que sintáis la bola en el momento de impacto. Por lo tanto, os encantará a jugadores que busquéis una pala que os dé sensación de bola y comodidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros, dar un me gusta y os espero en el siguiente vídeo. Adiós.